Este espacio es presentado por Su York, zapatillas con estilo y comodidad, hechos para acompañarte en tu día a día. Encontralos en las mejores zapaterías del país. Saludo a mi familia. La nueva colección de Su York tiene modelos jóvenes y actuales para el día y para la noche. Zapatillas cancheras con estilo y comodidad, hechos para acompañarte por la ciudad en tu día a día y en tu noche a noche. Su York, suelas para gastar y las encontrás en las mejores zapaterías del país. Bueno, ahora sí, ya estamos prontos. Se viene la nota, el mano a mano de Julio Ríos con Amodio Pérez. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Aquí estamos en este espacio muy particular, muy especial, que venimos haciendo desde hace un tiempo con protagonistas del quehacer nacional, en su momento de la política o de otros ámbitos. Hoy nos acompaña Héctor Amodio Pérez. Antes que nada, Héctor, bienvenido. Te quiero regalar esta corbata de Hamlet, una celeste para cuando retornes a España, para que lleve la celeste en alguna oportunidad. Muchas gracias. Bueno, estudió hasta cuarto de liceo. Esto va básicamente para las nuevas generaciones, para aquellos que nos prestan la atención y para que tengan un estado de situación de Héctor Amodio Pérez, que así es su nombre y sus apellidos. Estudió hasta cuarto año de liceo, son 6 hermanos, todos hinchas de Nacional, hizo ciclismo sin éxito, tiene 2 hijos y su actual pareja vive precisamente en España. Tiene 78 años, se casó en el 60, se divorció de ese matrimonio, militó para el Partido Socialista en la década del 60, se unió al Movimiento de Liberación Nacional y llegó a ser uno de los cabecillas. Su fuerte era la capacidad de organizar, trazar y llevar adelante los planes. Se puso en pareja con la tupamara Alicia Rey Morales, apodada la Negra Mercedes. Cooperó con los militares, es lo que se dice, lo vamos a charlar ahora, para salvar su vida y la de su pareja, Alicia Rey Morales. Anteriormente ella se había entregado para salvar a Mujica y otros compañeros en Pocitos, mientras se escapaban de los militares. Juntos emigraron a España en 1973. A ver, Amodio, vos viniste acá porque querés decir tu verdad. Y yo estoy acá para preguntarte. Por lo cual quiero que sepas que lo hago desde el total y absoluto respeto, pero directo. A eso ¿Sos un traidor del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro? No. Es a la inversa. ¿Por qué es a la inversa? Porque yo le di al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros lo mejor que pude en aquella época. ¿Qué era lo mejor? Aporté mi trabajo, mis ideas, un método de trabajo que fue sumamente eficaz. Por eso la columna 15 se desarrolló como se desarrolló, que llegó a ser en determinado momento el MLN en su conjunto, y el Movimiento de Liberación Nacional, no en su conjunto, sino en ese momento los que ocuparon su dirección, desoyeron las críticas que yo hice a los planes que estaban gestándose en ese momento y que son los que nos llevan a la debacle que se produce en 1972. ¿Y cuáles eran básicamente tus principales discrepancias? Bueno, es que en ese momento se habían elaborado unos planes por parte de Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro y un grupo de gente que mayoritariamente integraba los comandos del interior, entre ellos Jorge Zabalza, Picardo, Mansilla, etcétera, que significaban un cambio de estrategia que significaba nada más y nada menos que convertir al MLN en una guerrilla rural, llevando el enfrentamiento al interior del país, sin condiciones geográficas, sin armamento y sin capacitación. Un verdadero disparate. ¿Por qué te acusan de haber entregado a varios compañeros o de haber colaborado precisamente con los militares y más? No solamente de haber colaborado con la caída de algunos de tus compañeros, sino fundamentalmente de lo que pasó con la cárcel del pueblo, donde se te acusa de haber ido con los militares vestido precisamente de militar. Sí, sí.
vamos a ver. Ahí me estás mezclando varias cosas en una sola pregunta. Entonces, vamos a empezar por lo de la cárcel del pueblo. La cárcel del pueblo, como ya es sabido, a tal punto que el propio Julio Marenales lo reconoció en el año 2009, la cárcel es entregada por un compañero, Basen Alanís, previa consulta conmigo y con otro compañero que estaba detenido conmigo, Rodolfo Wolf. La cárcel estaba por caer. Basen lo que trata de evitar es que se produzca una masacre, ya que los carceleros tenían orden de ejecutar a los secuestrados y se podía producir un enfrentamiento con las fuerzas militares, que aquello iba a terminar en una tragedia de proporciones muy grandes, porque en la casa, aparte del matrimonio que eran los dueños de la casa, había niños que formaban parte de lo que se llamaba la cobertura del local. Entonces, Basen entrega la cárcel y yo soy enviado por el general Cristi, que estaba al mando del procedimiento, a parlamentar con los integrantes de la cárcel. ¿Vos fuiste vestido de militar? Sí, claro. Ahora, como todos, como iba Basen, como... ¿Vos reconoces haber colaborado con los militares? Sí, claro. ¿Y no lo tomás como una traición a eso? No, porque yo decido colaborar con los militares después que Basen me comunica que él, una vez que asumió su responsabilidad, el MLN mantiene que soy yo el cabeza de turco, como me lo expresó. Negro, yo ya dije que la responsabilidad era mía, pero el cabeza de turco sos vos. Entonces a mí, estamos situando esa conversación alrededor del 15 de junio de 1972, yo estaba detenido desde el 23 de mayo del mismo año, o sea, estuve un mes considerándome un miembro más del MLN, hasta que Basen no me dice, mira que el cabeza de turco sos vos y estás condenado a muerte. A mí no me quedaba otra. Yo tenía un ofrecimiento de los militares de colaborar con ellos a cambio de un salvoconducto, como se le había entregado a Piris Bude, y yo estuve un mes sin colaborar. Colaboro cuando me dicen que el cabeza turco soy yo. O sea, los militares no me habían matado y me iban a matar mis compañeros. No me quedaba otra. Fuiste acusado por parte de ex tupamaros de violar derechos humanos de 28 mujeres en la cárcel de Punta de Rieles durante la dictadura. Bueno, eso es una mala interpretación de una denuncia que no va dirigida contra mí. Esa denuncia va dirigida contra dos militares, Orozmán Pereira y Asensio Lucero. Yo nunca estuve en Punta de Rieles, era una cárcel femenina. Esa denuncia es de hechos producidos en 1973, cuando yo ya no estaba en el Uruguay. Y las propias denunciantes han dejado claro que yo no tengo nada que ver con esa denuncia. A mí se me involucra en esa denuncia porque Lucero dice que me tuvo preso en el 9º de Caballería. Es la única vinculación que tengo con ellos. Y eso quedó demostrado en los careos que yo tuve con Lucero y con Orozmán Pereira en el juzgado. Te fuiste con el nombre de Walter Salvador Correa. Esta es una persona que vivía en Las Piedras. Yo lo ignoraba. Con ese nombre llegaste a España y con ese nombre viviste en España. Sí. Y con ese nombre voy a regresar. ¿Hubieron algunos otros integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros que cantaron en la prisión, como se dice normalmente? Bueno, eso es una pregunta que no voy a contestar, porque creo que corresponde a la decisión personal de cada uno. Yo reconozco que colaboré en la medida que yo he dicho públicamente que colaboré
analizando una determinada documentación que el ejército en ese entonces consideró que yo la podía resolver, y nada más. Lo que cada cual hizo es responsabilidad de... Amodio, vos me estás dejando entrever que fuiste condenado a muerte en determinado momento por tus ex compañeros. Entrever, no, salió publicado en la prensa en aquella época. ¿Padeciste algún intento de asesinato? Dicen que sí, yo no... mis ex compañeros dicen que sí, yo no puedo asegurar. ¿Quiénes fueron los responsables del asesinato del peón rural Pascasio Báez, que estaba en la estancia Espartaco? Bueno, la dirección del MLN en aquel momento, Mauricio Rosenkopf, Donato Marrero, Basen Alanís y Henry Engler. ¿Es cierto que vos estabas enfrentado con Raúl Sendic? ¿Y por qué? Por diferentes valoraciones de la estrategia a seguir. Raúl Sendic quiso imponer una guerrilla de tipo rural y yo me opuse a ello. Los planes eran descabellados. En Uruguay no había condiciones para establecer una guerrilla rural. Al no haber selva y ese tipo de Exactamente, no había condiciones de ningún tipo, ni siquiera desde el punto de vista del armamento. ¿Hubieron políticos que colaboraron con el Movimiento de Liberación Nacional? Efectivamente, sí. ¿Quiénes, por ejemplo? Wilson Ferreira Aldunate, Enrique Erro, Manuel Flores Mora, Selmar Michelini. Te pregunto directamente, y me cuesta preguntarte porque en la memoria de mucha gente seguramente están en un lugar de absoluto privilegio, pero esta es una nota, vos sos un protagonista de la historia, y la pregunta te la tengo que hacer. ¿Es cierto que Héctor Gutiérrez Ruiz vendía libras esterlinas que ustedes robaban a la familia Maylos y luego dividía con ustedes la ganancia? No dividía la ganancia, nos daba el valor en pesos. Lo que yo tengo entendido es eso. Vamos, lo que yo como miembro del Ejecutivo en ese momento fui informado. ¿Es cierto que Selmar Michelini transportaba a la Argentina dinero robado por ustedes los tupamaros? Que yo sepa, no. Eso no lo puedo asegurar. ¿Es cierto que Erro ocultaba tupamaros en su casa? Eso se dijo. Yo la etapa que tuve de relación con Enrique Erro era para recabar información de tipo político. He leído eso, pero no lo puedo asegurar. ¿Qué tipo de contactos tuvo con ustedes Wilson Ferreira Aldunate? Negociaciones políticas. Él nos informó a través del padre de Zabalza de cómo estaba la situación del gobierno de Pacheco cuando se planteó el canje por los secuestrados. Hubo un acuerdo con Wilson de conceder una tregua para el proceso electoral de 1971. Con posterioridad se habló de la formación de un gobierno de concertación en el cual iba a participar también el MLN y el coronel Trabal, lo que se llamó el golpe bueno en aquel entonces. Y esas son las cosas a grandes rasgos que yo conozco. ¿Qué opinión tenés de Mujica, de Bonomi, el actual ministro del Interior, y de Henry Engler? Bueno, Henry Engler, voy a empezar por el último, fue uno de los pilares fundamentales del aparato armado de la Columna 15, un hombre fundamental en el desarrollo de la columna. Bonomi sé que perteneció a la Columna 15, pero no lo conocí. Y Mujica sí, lo conocí, y era un personaje totalmente secundario dentro del esquema organizativo. Si me preguntás sobre ellos como parte del gobierno y todo lo demás, yo ahí no quiero entrar porque, como dije, la situación del gobierno uruguayo o de los que participaron del gobierno uruguayo corresponde a los uruguayos. Yo sigo siendo un ciudadano español
que estoy aquí obligado por las circunstancias. ¿Qué rol jugaba Lucía Topolansky? Me preguntás demasiado. Yo a Lucía Topolansky la conocí el día de la Monty. Como se sabe, fue ella la que entregó los datos para realizar la operación. Yo me la llevé conmigo cuando la operación acabó y no volví a verla. O sea, nunca más tuve contacto con ella. Sé que integró también la columna 15, que estaba bien conceptuada como militante, pero es todo lo que te puedo decir. Cuando termine tu proceso judicial, ¿te vas a España de nuevo? Sí, sin ninguna duda. Mi lugar, yo tengo que seguir viviendo de mi trabajo y mi puesto de trabajo está en España. ¿Le salvaste la vida a un militar que iba a ser secuestrado y asesinado por Fernández Huidobro? Por Fernández Huidobro y Basen Alaní. En realidad ellos no lo podían secuestrar porque estaban presos. Ellos lo que iban a hacer era orquestar el secuestro, como garantía del desarrollo de la llamada tregua de junio de 1972. ¿Mataste a alguien durante tu proceso? Directamente no, pero soy responsable, como miembro de la dirección del MLN, de las muertes que se produjeron, sí. ¿Mataban compañeros que los traicionaban? Sí. ¿Cómo se financiaban? Robando bancos y cobrando secuestros por los secuestrados. ¿Dónde conseguían las armas? Se robaban. Toda esa historia del armamento recibido de Cuba, eso es falso, porque los cubanos nunca apoyaron al MLN, al contrario. Éramos un grano para la Unión Soviética en América del Sur, y los cubanos estaban dentro del esquema organizativo de la Unión Soviética. Antes de irnos a la pausa y después ingresar en el segundo capítulo, ¿conociste a Tabaré Vázquez en aquel momento? No. ¿Tenía algún tipo...? No lo conocí. ¿Nunca lo conociste? No. Muy bien, estamos en presencia de nuestro invitado de hoy, Héctor Amodio Pérez. Estamos en este capítulo especial de Punto Penal. Ténganos paciencia, vamos a ir con Sandra y posteriormente venimos para la segunda parte. Todavía quedan muchos temas y realmente trascendentes para que ustedes puedan escuchar y ver con nuestro protagonista de hoy. Ya volvemos. Y dentro de este paréntesis en la charla tenemos un obsequio para el señor Amodio Pérez y viene de la mano de Cosecha Dorada, productos de Cosecha Dorada para que pueda compartir y disfrutar en familia. Ese es el obsequio entonces para nuestro invitado en este mano a mano de Julio Ríos. Vamos ahora con la Fórmula 1. Ganó Nico Rosberg en el Gran Premio de Japón. En Suzuka acaricia el título, pero Mercedes, a falta de 4 carreras, ya es el campeón de los constructores. El alemán Nico Rosberg, comandando su Mercedes-Benz, ganó el Gran Premio de Suzuka en Japón y quedó a un paso de ser el próximo campeón del mundo de Fórmula 1. Segundo se ubicó el holandés Max Verstappen con su Red Bull. Completó el podio el británico Lewis Hamilton. Fue la 23ª victoria de Rosberg y la 9ª en 2016. A falta de 4 carreras para el final, el alemán encabeza las posiciones con 313 puntos. Su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton, está segundo con 280 unidades. Y el australiano Daniel Ricciardo se ubica tercero con 212 puntos. Con el 1-3 en Japón, Mercedes-Benz ganó por tercer año consecutivo el Campeonato Mundial de Constructores. Tiene 593 puntos, Red Bull está segundo con 385 y Ferrari se ubica tercero con 335. El próximo 23 de octubre se llevará a cabo el Gran Premio de Estados Unidos y Nico Rosberg buscará abrochar con el título un año espectacular. Hoy
Hoy hace más de 75 años y hablamos de repuestos seguros para ómnibus y camiones Mercedes y Volkswagen, hablamos de Ayala, un equipo humano con años de experiencia siempre junto a los transportistas. En Ayala también todos los repuestos para todos los modelos Sprinter de Mercedes-Benz. En Montevideo y en todas las rutas de nuestro país, los repuestos seguros son de Ayala, ayala.com.ui 2902-3131. La pausa y ya volvemos. El siguiente espacio es presentado por Barraca 1. Uno para todos. Seguimos en Punto Penal, el domingo, el típico día de Punto Penal, del fútbol y también de la picada entre amigos. Por eso el obsequio de Otonelo para Modio Pérez, para que tenga este domingo la picada también en familia. SMI, Servicio Médico Integral, la mutualista Massana, presenta la segunda parte de la nota aquí en Punto Penal. Presenta SMI, Servicio Médico Integral. Cobertura total de asistencia médica. Bien, continuamos con Héctor Amodio Pérez, que nos acompaña hoy aquí en Punto Penal. ¿Viniste a presentar tu libro o presentar tu libro fue un pretexto después de tantos años para venir al Uruguay por otras cosas? No, yo vine a presentar el libro. Iba a estar 24 horas solamente, porque lo que quería era desmentir la historia oficial, que como se va demostrando poco a poco, es una suma de falsedades que está orientada a convertir en traidor a Héctor Amodio Pérez y a elevar a la categoría casi de líderes políticos intocables a una serie de personas que son las que causaron precisamente la debacle de 1972. ¿Y cómo convivió tu familia con tu realidad y que se tuvo que quedar acá y no se pudo ir a España? La familia la pasó muy mal, peor que yo, porque yo después de todo me fui, inicié una nueva vida, pero ellos permanecieron aquí siendo los hermanos, los padres, los sobrinos, los tíos del traidor, ¿no? Y eso fue muy duro. ¿Qué me podés contar, Amodio, de toda la red empresarial que tienen algunos ex compañeros tuyos? Nada. No puedo contar nada. No podés contar nada. No. ¿Quién te puso el abogado? Porque parece un detalle menor, pero no es un detalle menor. ¿Quién te puso el abogado y quién te pagó el abogado joven que tenés, que es un muy buen abogado? Lo estamos pagando con los derechos de autor del libro. ¿Y quién te lo puso? Se consiguió esa noche, después, la noche de la conferencia de prensa, se consiguió después de múltiples esfuerzos llamando a un abogado y a otro, y nadie podía hacerse cargo de mi defensa, hasta que apareció, casi como por milagro, este abogado Andrés Ojeda, que afortunadamente ha hecho, junto con Fernando Posada, un trabajo realmente encomiable. Se está pagando con los derechos de autor de Palabra de Amor. ¿Tu ex compañera Tupamara lo salvó a Mujica en determinado momento? Sí, se entregó. Veníamos huyendo todos, todos. Rodolfo Wolf, la negra Mercedes, Mujica, Rodríguez Ducó, una compañera que nunca supe cómo se llama, y yo mismo veníamos huyendo por los caños por las cloacas. Y en determinado momento Wolf y yo salimos en Positos, a la altura de Quibón aproximadamente, a buscar ayuda, y por la misma boca que nosotros salimos se mete la policía. No fue gente del ejército, fue la policía que entró por ahí, y ella, que venía en muy mala situación física porque había estado enyesada más de 6 meses, una fractura muy fea que tuvo, había estado enyesada desde el tobillo hasta la pelvis,
y estaba muy mal y decidió entregarse como forma de que los compañeros, entre ellos Mujica, ganaran tiempo y se salvaran. ¿Cuánto hay de bronca, de rabia, de relación tensa personal con Mujica y cuánto hay de pelea filosófica? ¿Qué pesa más? ¿La mirada de la vida o aquella vieja batalla personal que tenían? No. Yo lo que a esta altura, después de 40 años y toda la peripecia personal que he vivido, yo no hay odio, no hay rencor, pero tampoco hay perdón. ¿No perdonás? No, yo a Mujica lo que no le perdono es que haya permitido que a Alicia Rey se la haya tachado de cobarde por haberse entregado, cuando fue precisamente un acto heroico, porque entregarse una mujer a las fuerzas conjuntas, cuando se hablaba de la tortura y la forma en que los prisioneros eran tratados, tolerar que se le llame cobarde refleja la catadura moral del personaje que es Mujica. ¿Cuál fue el militar que vos sentís que te interpretó más allá de la necesidad de sacarte información? ¿Hubo algún militar con el cual vos dijiste, yo estoy charlando con este y sé que este quiere sacarme información, pero de alguna manera interpreta determinadas cosas de lo que yo le quiero decir? Armando Méndez. Armando Méndez. Ese fue el militar. Sí. Cuando tomaste la decisión de volver, da la sensación que volvés a una época que tiene que haber sido complicada y seguramente te tienen que haber venido a la mente muchos recuerdos. Hoy, con el paso del tiempo, siendo una persona de 78 años, ¿crees que fue una equivocación el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro o el camino que tomaron? ¿El querer tomar el poder por las armas? Bueno, si lo miro 40 y pico años después, sí. Si nos retrotraemos a 1964, te tengo que decir que no. Porque era, con la información que teníamos y con las directivas mentales con que nos manejábamos en aquella época, no encontrábamos otra solución que la vía armada. Pasados 40 y pico de años y habiendo analizado el desarrollo más los errores que cometimos, pues evidentemente fue equivocado. Vos sabés que yo miré el debate que vos tuviste con Federico Fasano Martens. Para los que somos outsider de la historia, de esa parte de la historia, pero conociendo parte de la historia, me quedó la sensación que se estaban pasando factura de hace algunas décadas atrás. No me quedó claro en el fondo cuál era el mensaje que querían transmitir. Y en ese momento, mientras estaba mirando, me pregunté, y hoy que te tengo de frente, te lo consulto directamente. ¿No sabés perdonar? ¿No podés perdonar? ¿No hay una parte de tu corazón que te permita perdonar? ¿Qué te faltó decirle a Federico Fasano Martens? Que no tenía necesidad de haber falsificado mi libro de 1972, porque la versión que se conoce de mi libro, que como todos saben, escribí 2 veces, una en el cuartel Florida y otra en el 9º de Caballería, que si tenía el original mío, no tenía necesidad de haber dado a conocer una versión falsificada, que es lo que se conoce de mi manuscrito. Entonces, y esa falsificación la hizo Federico Fasano. ¿Qué opinas de la inseguridad hoy aquí en nuestro país? Vos vivís en España hace mucho tiempo, pero en este momento estamos viviendo una ola de inseguridad aquí en Uruguay. ¿Es una cuestión ideológica de la izquierda? ¿Es un tema que debe debatir la propia izquierda?
¿Cuál es el tema? ¿Por dónde pasa la historia? Mira, es un tema totalmente uruguayo, digamos, pero me voy a saltar mi decisión y yo creo que es un problema de toda la sociedad. No es solo un problema que lo tiene que resolver la izquierda. Este problema es un problema que ha calado demasiado profundamente en la sociedad. Hoy cualquier botija de 14, 15 años tiene un arma, cualquiera mata, y se ha entrado en un tobogán que aparentemente no tiene fin y que en algún momento hay que plantarse seriamente a resolverlo. No creo que sea solo un problema de la izquierda, creo que es un problema de la sociedad uruguaya. Mirá la pregunta que te voy a hacer. ¿Vos crees que en el Uruguay de hoy hay más razones para ser revolucionario que en la época en la cual vos lo fuiste? Si analizamos desde el punto de vista como los que nos llamábamos hace tantos años marxistas, hay más condiciones desde lo objetivo. Hay más condiciones objetivas que las que había en 1964. Es muy duro lo que estás diciendo. Sí, sí, bueno. Es tremendamente duro. Pero es la realidad, o sea, desde mi punto de vista. Si estoy equivocado, que venga alguien y me lo demuestre. Lo que no hay son las condiciones subjetivas. O sea, no hay gente que piense hoy que la solución a los problemas sociales y económicos del Uruguay puedan venir por la vía armada. Esa es la diferencia. A ver, estamos hablando en un marco hipotético. ¿Te imaginas lo que sería? Ahí en el mismo lugar donde vos estás sentado estuvo sentada Lucía Topolansky. Y yo le hice una pregunta muy similar a esta. ¿Qué pasaba si hubiera hoy una actitud revolucionaria? ¿Qué es lo que no harías? Le dije. Me dijo, torturar. Ahora, ¿vos te imaginás lo que estás diciendo? Hoy en el Uruguay, comandado por el Frente y particularmente por muchos que integraron el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, imagínate lo que sería una revuelta de un grupo guerrillero hoy por hoy. ¿Cómo crees que reaccionarían tus excompañeros? No hay condiciones, esa es una hipótesis fallida. Inviable. Claro, es una hipótesis fallida desde el momento que se plantea. O sea, no hay ninguna posibilidad hoy por hoy de que un grupo armado pretenda cambiar la situación política. Eso es el cambio. Ese es el cambio. En 1965 hubo un grupo de gente que creímos que era posible. ¿Cómo te reclutaron a vos? Pues yo era un militante del Partido Socialista. Se empezó a hablar en el Partido Socialista de la formación de grupos de autodefensa, porque en ese entonces se consideraban necesarios. Luego se empezó a hablar de la gente de Sendic. La gente de Sendic eran los peludos, los arroceros, los cañeros. Y se empezó a hablar de formar un grupo para llevar adelante la revolución en el Uruguay. Y se me preguntó, ¿vos estás de acuerdo con eso? Y yo dije que sí. Vos te das cuenta que, a ver, que muchos que estuvieron en la cárcel, que era inimaginable. Yo supongo que para Mujica en determinado momento era inimaginable estar en la cárcel y pensar que iba a terminar siendo presidente de este país. La propia Lucía Topolansky, Bonomi, que es el ministro del Interior hoy por hoy. ¿Qué mirada tuviste vos a la distancia desde España cuando viste que comenzaron a cobrar un protagonismo político y que llegaron al poder por el voto popular y no por el camino de las armas que en su momento había elegido? Yo creo que era fruto de la evolución lógica de las condiciones políticas. El Uruguay necesitaba un cambio. Se creyó
que Mujica, Topolansky, en fin, la gente que de alguna forma había participado en el desarrollo y muerte del MLN podían revertir esa situación. Creo que a algunos sectores de la derecha política y económica también les convenía hacer pensar que esos viejos guerrilleros iban a cambiar la situación social y actuaron todos en a la derecha le convenía que esos viejos algunos guerrilleros... sectores, sí, algunos sectores, sí. Pero, sí. ¿por qué? ¿Qué mensaje estás entregando ahí? Que tanto el frente actual como Mujica, Topolansky y demás hicieron una política que no es de izquierda. No es de izquierda. No. Te iba a preguntar eso Pero mismo. ya me estoy metiendo en No, temas. pero te iba a preguntar, vos sabés que te iba a preguntar eso mismo. Estamos teniendo una charla y en la charla uno se va abriendo. Aquellos postulados en el acierto o en el error que ustedes tenían en la juventud y cuando integraban el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, ¿vos crees que al llegar al poder los pudieron sostener? No, No los pudieron sostener. no. El mismo Mujica lo ha dicho. Quise hacer cosas, pero no he podido. ¿Qué cosas? No sé porque no las explica. Yo creo que Mujica, una de las cosas que debería hacer es decir qué cosas quiso hacer y no pudo y por qué. Que las explique. En vez de estar dando charlas por ahí sobre temas que poco o nada tienen que ver con la situación del Uruguay, que en buena medida está creada por él, y venga y explique qué fue lo que no pudo hacer. ¿Vos crees que esta situación complicada hoy por hoy está creada por lo que fue el gobierno de Mujica? En buena medida, sí. ¿De qué te arrepentís, por ejemplo, en tu época de Tupamaro? ¿De qué capítulo vos decís, a ver, creo que la lucha armada no estuvo buena, pero eran nuestros ideales de ese momento, lo vimos desde ese ángulo, pero me arrepiento de este capítulo, que me quedó en la mente y me lo quiero sacar? No, ¿Tuyo o de tu alrededor? bueno, ¿Dónde le erraron? No, le erramos en muchos aspectos. Pero yo fundamentalmente tengo una responsabilidad que ya la he dicho en alguna otra oportunidad, que es fundamentalmente en el año 1971, cuando yo veo que el MLN va a entrar en lo que se llama la etapa de la debacle, cuando ya se empiezan a procesar acciones como son la toma de las comisarías, el atentado a la toma de la comisaría de Soca, cuando se declara la guerra a los ricos desde Paysandú y se empieza a ver que la instalación del foco, el segundo frente, es imparable. Yo renuncié al Comando General de Montevideo porque dije que bajo mi responsabilidad esas acciones yo no las iba a comandar. Y yo en ese momento lo que debía hacer fue haber intentado llevar adelante una discusión interna donde esos temas fueran discutidos. Y consideré que renunciando, o sea, salvando mi responsabilidad personal, ya estaba el problema acabado, resuelto. Y no lo hice y estoy arrepentido, fundamentalmente en lo personal de eso. Pensar que viniste por 24 horas y llevas más de 1 año y pico aquí en nuestro país. Así es. ¿Cómo te arreglas? ¿Cómo haces pues no estás laburando? Bueno, mi familia durante una etapa me sostuvo económicamente, ahora me está sosteniendo mi familia española, con grandes dificultades, tengo que reconocerlo. Yo no quise seguir siendo una carga para mi familia uruguaya. Y estoy pasando, o sea, trabajo,
Trabajo en la medida que puedo, yo soy corrector, sigo corrigiendo libros que se me envían desde España vía internet, corrijo y reenvío, o sea, de alguna forma sigo trabajando y lo referido a la situación que me trajo aquí, sigo escribiendo y estoy montando una ONG para dedicar el dinero de la reclamación que voy a poner al Estado por la prisión indebida. En este momento estoy trabajando en eso. Nos tenemos que ir, estamos pasadísimos, tenés 3 segundos. ¿Tuviste temor en algún momento aquí en Uruguay de que vinieran y te mataran? No. No. Te agradezco mucho la gentileza que hayas venido. Muchas gracias. Héctor Amodio Pérez nos ha acompañado esta tarde aquí en nuestra emisión de Punto Penal. Hacemos una breve pausa y continuamos con ustedes como siempre hasta las 3 de la tarde. Muchas gracias por la cita.